perspectiva, Padre, pero en tus manos ponemos a cada una de ellas, cada hermana con sus propias luchas, con sus propios desafíos familiares del día a día, pero aquí están, Señor, firmes, porque están convencidas de que tú tienes un propósito para esta unión femenil. Amén. Un propósito muy claro de seguir siendo un agente de tu misión en el mundo. En tus manos las ponemos y a tu gracia encomendamos este nuevo año de actividades. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Felicidades, hermanas. Gracias, Que Dios les hermanas. bendiga. Y en lo que llegan nuestras hermanas, hermanos, les invito a ir preparando sus Biblias. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Voy a dar lectura a los versículos 3 al 5. Romanos 12, 3 al 5. Dice así la palabra del Señor. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre, en tus manos me encomiendo en esta hora de predicación. Usa mi vida, Señor. Edifica tu iglesia. Que sea tu Espíritu Santo obrando en mí y a través de mí, Señor, llevando edificación con tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. ¿Han escuchado esa frase? Comenzando el día con toda la actitud. Así empezamos todos los lunes, cuando llegamos a una semana más de trabajo. Pero a veces los lunes es difícil llegar con la actitud, hermano. No sé por qué tienen los lunes. Pero vamos a hablar justamente de esto, la actitud correcta para el servicio cristiano. La actitud correcta para el servicio cristiano. Cuando la gente va a contratar, tiene alguna empresa y va a contratar personal, tienen que ponderar estas dos cosas, la actitud o la aptitud. ¿Y cuál creen que sea más importante? Pues alguien podría decir, pues la aptitud, porque si no, no van a saber hacer lo que lo voy a poner a hacer, pero creo que la mayoría de los empresarios estarán de acuerdo en que la actitud se puede desarrollar, pero la actitud es algo muy, muy difícil de aprender. Miren, en lo que la actitud tiene importancia para el servicio cristiano, porque aquí Pablo, antes de hablar del servicio cristiano que se da a nivel de las iglesias, habla de la actitud correcta y habla de tres actitudes. La primera actitud correcta para servir al Señor es tener un concepto saludable, equilibrado, sensato de tu persona y de tus capacidades. Esa es la primera actitud que debemos de tener si queremos servir en la iglesia. Segunda actitud, tener una clara conciencia y convencimiento de que la habilidad o responsabilidad a desempeñar es algo otorgado por Dios. Es decir, te fue concedida y que no te la mereces. Es inmerecido. ¿Sí? Y la tercera actitud es sirve con un sentimiento de comunidad. Porque a Dios se le ocurrió la maravillosa idea de que la vida cristiana fuera vivida no en aislamiento, no con individualismo, sino en comunidad. Vamos a ver estas tres actitudes el día de hoy. Primeramente, versículo 3. Dice la palabra de Dios nuevamente, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Noten lo que dice el apóstol Pablo. Ya después de que habló de la importancia de que nosotros nos entreguemos en sacrificio vivo nuestros cuerpos al Señor, de que no nos amoldemos a las ideas, agenda y cultura del mundo, y que nosotros vivamos y comprobemos día a día la buena voluntad de Dios. Después de que Pablo da esa exhortación, pasa al tema
del servicio cristiano. Y habla, en el versículo 3 dice, digo pues, por la gracia que me es dada. ¿Qué es gracia? Vamos, un don no merecido, algo que tú no te ganaste, algo que a pesar de no merecértelo, te lo dieron. ¿Sí? Dice Pablo, por la posición que yo tengo como apóstol, que es una gracia inmerecida, les digo a cada cual que está entre vosotros. Es decir, lo que voy a decir, dice Pablo, no está dirigido al cuerpo pastoral solamente, o al cuerpo de diáconos. Esto aplica para cada uno de ustedes. Que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Hermanos, ¿cómo nos autopercibimos nosotros mismos? Y hay dos extremos peligrosos que salen de la cordura. Cuando habla de cordura, Pablo, habla de que cuando uno se pierde en esos dos extremos, es decir, tiene un concepto de sí mismo y de lo que puede hacer desequilibrado, es porque ya tienes algún trastorno. ¿Sí? Y todos hemos escuchado de estos dos extremos. Por un lado, y de lo que Pablo está hablando, es justamente de esa, vamos a llamarle de alguna manera tipo narcisismo, tipo megalomanía, en donde tú ya te sientes, te subes al ladrillo y ya te mareaste, ¿no? Sí. Y ya te sientes David Copperfield ahí, evitando ya que tus pies no tocan el piso. No, hermanos, el servicio al Señor, ningún cargo en la iglesia es para que uno se sienta así, ninguno. El apóstol Pablo, que era el cargo más importante en esa época apostólica, que era una comisión directa del Señor, decía, eso fue gracia, fue algo inmerecido. Y con base a esa gracia yo les digo a cada uno de ustedes que no tengan más alto concepto de sí que el que debe tener. El otro extremo, hermanos, es el tener un concepto demasiado bajo de ti mismo, demasiado incapaz. ¿Se acuerdan cuando Dios estaba comisionando a Moisés y él, queriendo evadir el llamamiento, le dijo, no soy yo a quien debes demandar. Ni siquiera tengo facilidad de palabra. Manda a quien tengas que. Es decir, como dicen la expresión, me tiro para que me levante, ¿no? Y hay gente que navega con esa bandera. No, hermano, yo no puedo. No, eso no es para mí. Yo no tengo capacidades. Pero aquí Pablo está diciendo que a cada uno nos fue dada una repartición de dones del Espíritu Santo. Entonces, ninguno de los dos extremos es saludable, hermanos. Pero Pablo hace referencia especial a inflarte demasiado. Miren, por ejemplo, hablando de aquellos que se sienten menos, vayan por favor a 1 Corintios capítulo 12. A partir del versículo 14, habla de aquellos hermanos que al interior de la iglesia sienten que valen menos porque no tienen el don espiritual que otros sí tienen en la iglesia. Vean lo que dice. Versículo 14 de 1 Corintios. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? O sea, alguien podría decir, no, pues es que como yo no soy predicador, pues soy casi, no fui dotado con ese don, entonces no formo parte del cuerpo. ¿Por eso no será del cuerpo? Si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Esa es la actitud del extremo de tener un concepto malo de ti mismo, pero en un sentido bajo, ¿no? No, pues es que a mí no se me dio el don que tiene la hermana o el hermano, ¿sí? Y entonces hay como que un sentimiento de amargura. No lo dices claramente, pero es como si le reclamaras a Dios. No, esa no es la actitud correcta para servir a Cristo.
No, es que si yo tuviera el don de enseñanza, o si yo tuviera el don de pastor, el don de misionero, o tal o cual llamado. No, esa no es la actitud correcta, mi amado. Pero tampoco es la otra. Una actitud de autosuficiencia, de sentirte grande y que no necesitas a los demás. Ahí mismo en 1 Corintios capítulo 12, habla de los que en la iglesia tienen el concepto inflado de sí mismos en el versículo 21. Ni el ojo puede decir a la mano, siguiendo la analogía del cuerpo y los miembros, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro, porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Es decir, lo que está diciendo Pablo aquí es que no hay don pequeño, don espiritual pequeño. No hay responsabilidad en la iglesia que sea insignificante o innecesaria, hermanos. Todos son necesarios. El don que el Espíritu Santo te dio, los dones que el Espíritu Santo te dio, hermano y hermana, soberanamente, no los minimices. No digas, es que yo aquí soy el que hace la actividad más insignificante, porque esa actividad que tú consideras insignificante es súper necesaria en la iglesia y delante de Dios es sumamente valiosa. Quizás sea una actividad que no sea muy visible. Es decir, quizá tú pocas veces pases al frente o quizá sea tan discreta por la misma naturaleza de la actividad que nadie sabe lo que haces, pero es muy necesaria, muy importante. Y aquí Pablo, regresando a Romanos 12, está previniendo sobre uno de los dos extremos. Aquellos que tienen más alto concepto de sí, porque es una tendencia natural, mis amados hermanos. El ser humano tiende a sobrevalorarse, a sobreestimarse. Y cuando alguien se sobrevalora o se sobreestima, causa mucho daño a la iglesia. Tiene mucho daño en sus relaciones. Porque es el hermano o la hermana que piensa que solo su opinión es la más importante. Si él no hace las cosas, nadie más la haría, ¿verdad? Nadie más podría hacer lo que él hace porque es el mejor, no solamente en esta iglesia, sino en todo México de lo que hace. No, hermano. Baja tantito de tu nube. Ahí se ha descrito, hermanos, desde la salud mental, el trastorno de la megalomanía, que es una condición psicológica caracterizada por fantasías delirantes de poder. El megalómano es una persona con un concepto elevado de sí mismo, narcisista y con comportamientos de delirio de grandeza y omnipotencia. Vean, un megalómano se considera superior, tiene siempre una actitud arrogante, es extremadamente orgulloso y desprecia todo aquello que no tiene que ver con él mismo. Los delirios de grandeza, hermanos, se expresan, o hay por lo menos 3 maneras en las cuales se expresan. La habilidad grandiosa. Ellos piensan, por ejemplo, quienes son megalómanos en cuanto a sus habilidades, creen que han sido elegidos para una misión especial, pero en un sentido muy negativo del término. Es decir, piensan que son como alguien superior a los demás y que casi es un privilegio para ti que él te dirija la palabra o ella te dirija la palabra. Identidad grandiosa. El sujeto cree que es rico, famoso y vive de acuerdo a su creencia, también llamado uromanía. Es un delirio de tener un origen especial. El delirio de referencia, creer que todo lo que ocurre en el mundo tiene que ver con uno mismo. El mundo está lleno de mensajes y todos destinados a él. Hermanos, en otras palabras, el megalómano piensa que es non plus ultra, la última Coca-Cola del desierto. Sin él el mundo se acaba. Y realmente, hermanos, ninguno de los que estamos aquí
esta iglesia se acabaría si faltara. Si el Señor a cualquiera de nosotros nos llamara en su presencia, la iglesia seguirá caminando. ¿Sí? Porque no es por nosotros, es por el Señor. Es el Espíritu Santo quien da vida a la iglesia. Así que si tú sirves, hermanos, y empiezo por mí, ¿no? En el pastorado, por ejemplo. Imagínense que su pastor yo me creyera el mejor pastor de México. Estaría mal, hermano. El mejor predicador del mundo. No. Siempre uno tiene que tener los pies sobre la tierra. Pero también si tú eres maestro o maestra, reconoce que estás en un proceso de perfeccionamiento. Gracias a Dios por tu vida. Gracias a Dios porque estás ejerciendo tu don. Pero no tengas más alto concepto de ti que el que debes de tener. Lo mismo pasa si eres misionero, misionera, evangelista, si sirves en la música o dirigiendo. Aquí hay voces privilegiadas, ¿verdad? Pero nunca que ese don que Dios te dio en la voz te lleve a creerte superior a nadie. Hermanos, cuando los que servimos en la iglesia tenemos un concepto equilibrado de nosotros mismos, esto funciona bien y Dios es glorificado, porque el único que merece la gloria, ¿quién es? Dios, nuestro Dios, en todo lo que ocurre en la iglesia. La segunda actitud, hermanos, entender que nuestro don fue algo que recibimos inmerecidamente. La última parte del versículo 3 termina así, sino que piense así con cordura, ¿conforme a qué? Conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Ahora, ¿a qué se refiere esta expresión? Miren, algo que cambió mucho mi entendimiento acerca de la enseñanza de los dones espirituales fue cuando en el seminario me dijeron, me explicaban, que en realidad todos los cristianos tenemos todos los dones, solo que los tenemos en diferente medida. Aquí se habla de medida repartida, ¿sí? Entonces, de alguna manera todos ejercemos enseñanza. Una madre de familia piadosa, por ejemplo, en su casa, enseña a sus hijos la palabra de Dios, ¿no? Cuando tú tomas a un amigo que ha recibido a Cristo y empiezas un proceso de discipulado, le estás enseñando, no es un mandato del Señor, incluso enseñándoles que guarden. Todos tenemos todos los dones. Sin embargo, soberanamente, como Él quiso, Dios repartió una medida especial de ciertos dones a ciertos hermanos para el servicio en la iglesia. Por lo tanto, lo que está diciendo Pablo aquí es que cada uno estemos conformes con la medida del don que Dios nos dio a cada uno de nosotros. Y estando conscientes de esa medida, tendremos un concepto equilibrado de nosotros mismos, ¿no? Entonces, no seamos como aquellos que están allá y dijeran, no, si yo predicaría muchísimo mejor, ¿no? O si yo fuera ese maestro de escuela dominical, no, yo sería mejor. No, esa no es la actitud correcta, ¿sí? Todos debemos de saber que el Espíritu Santo nos repartió una medida en la cual se manifestó su gracia a cada uno de nosotros, ¿no? 1 Corintios 4:7, el apóstol Pablo lo dice en estas palabras, porque ¿quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? Noten la pregunta retórica que usa Pablo en 1 Corintios 4:7. ¿Quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? A ver, hermanos, ¿qué cosas poseemos? Ya hablando no solamente de lo material, sino de habilidades. Los que tocamos un instrumento, los que cantan, los que enseñan, los que evangelizan. ¿Eso es algo que recibiste? Tu respuesta debería de ser que sí, porque sí, lo recibiste. Tú no lo fabricaste, tú no te lo ganaste, fue algo que recibiste. Y dice Pablo, bueno, y si lo recibiste, entonces, ¿por qué presumes? Como si no fuese algo que recibiste, como si fuese algo que tú te lo ganaste o que tú construiste. No, mi hermano. Siempre en el servicio al Señor tenemos que tener muy claro que el don, la responsabilidad, no la merecemos.
fue algo recibido soberanamente de parte de Dios. Y la tercera actitud que vemos en este pasaje, hermanos, sirve con un sentido de responsabilidad, de comunidad. Versículos 4 y 5, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Hermanos, el Señor Jesús, cuando llegó a nuestra vida y nos salvó, nos justificó, nos reconcilió con Él, nos dejó en este mundo para cumplir una misión. Pero la vida cristiana fue diseñada por Dios para que sea vivida en comunidad. Hermanos, el Padre Nuestro, la oración modelo, es una oración comunitaria. Jesús no dijo, oren así, Padre mío que estás en el cielo. Él dijo, Padre Nuestro. Perdónanos nuestras deudas. Danos nuestro pan cotidiano. Hermanos, la vida cristiana está diseñada para ser vivida en comunidad. Pero estamos viviendo una época en la cual, gracias a la tecnología, que es una bendición en ciertas condiciones, hermanos, han proliferado los cristianos que dicen, no, pues yo ya no, yo veo el culto desde internet. Y un saludo amoroso a todos los que nos ven en internet. Y yo sé que hay situaciones muy justificables de hermanos que les impide venir aquí, hermanos. Pero de aquellos hermanos que nos siguen en internet, pero podrían estar acá, les animamos grandemente a estar acá. Porque seguir un culto desde internet no es congregarte. Seguir un culto desde internet no es vivir la vida cristiana en comunidad, ¿sí? Entonces les animamos grandemente a experimentar la bendición de estar aquí, de escuchar las voces en vivo, como decía nuestra hermana Kelly, de escuchar a la congregación cantar, de ver las expresiones aquí en vivo de la gente mientras está alabando al Señor. Pero además de esto, el poder servir, hermanos. Imagínate la bendición cuando un hermano después del culto o en los testimonios o gratitudes y peticiones comparte una petición de una crisis, una prueba, y al final un grupo de hermanos oran por él. Ya terminó el culto, ya no es algo formal, pero hay oración, hay exhortación, hay aliento. Eso se da que en la vida en comunidad, hermanos. Pierde el miedo a vivir la vida cristiana en comunidad. Te invitamos a integrarte a las reuniones presenciales, hermanos. Y Pablo usa una analogía muy favorita para él, que es la del cuerpo, porque es bastante útil para entender esto. Un cuerpo es una unidad, pero conformada por diferentes órganos, miembros, cada uno con diferente responsabilidad. Así es exactamente la iglesia. Somos un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Pero cada uno de nosotros fuimos colocados en ese cuerpo con una responsabilidad distinta. Ahora la pregunta es, amados hermanos, ¿estás cumpliendo con la responsabilidad con la cual Dios te colocó en este cuerpo? ¿Estás cumpliendo con desempeñando ese don espiritual? Quizá tú digas, bueno, si tú eres nuevo creyente o tienes poco de conocer al Señor, se entiende que tú digas, bueno, es que yo no estoy seguro o segura de cuál es mi don espiritual. No te preocupes, hermano. Así pasamos todos. Pero a medida que tú vayas desempeñándote en diferentes áreas de servicio, vas a sentirte y a conocer en qué áreas el Señor te quiere servir. Porque como ya dije, tú tienes todos los dones. Solamente que necesitas descubrir cuál es el don en el cual la medida del Espíritu Santo se manifestó más grandemente en ti. Así que sirve. Esa es la recomendación, hermanos. Sirve en todo lo que puedas, en todas las áreas que puedas, y el Señor te va a ir mostrando cuál es tu don espiritual. Pero si tú ya sabes cuál es tu don espiritual y no estás sirviendo al Señor con tu don espiritual, pues no estás siendo de edificación a la iglesia. No estás viviendo la vida cristiana con un sentido de comunidad, hermanos. Por lo tanto, servir con un sentido de comunidad implica en presencia física aquí, pero también no solamente la presencia, sino tu trabajo activo, tu disposición en ayudar en todas las necesidades que hay aquí.
en consolar los corazones quebrantados que hay aquí, en servir incluso con los bienes o con los recursos económicos que Dios te ha dado. Todo eso implica el vivir la vida cristiana en comunidad. Así que, mis hermanos, 3 actitudes que vemos aquí en Romanos 12, que debemos tener todo aquel hermano o hermana que queremos servir al Señor. Primera actitud, ten un concepto saludable, equilibrado de tu persona y de tus capacidades. No quieras interferir en la responsabilidad del otro hermano. Si tú eres ojo, no quieras ser mano. Si tú eres mano, no quieras ser pie. ¿Sí? En el don que Dios te llamó. Actitud número 2, ten conciencia de que tu habilidad te fue concedida inmerecidamente. No es algo que tú, gracias a Dios, tú te sientes que tú desarrollaste, no. Reconoce que fue un don de Dios inmerecido y ten un sentido de comunidad. Alguien que quiere servir en la iglesia, pero nunca se congrega, pues no puede servir. No, pero yo les ayudo desde la distancia. Bueno, pues se agradece tu ayuda, pero sí, intégrate a la comunidad. Intégrate a la comunidad, porque si no, algo está mal en ti. Disfruta de la delicia de la comunión con tus hermanos y hermanas en Cristo. Por lo tanto, algo que yo, por ejemplo, les insisto mucho a mis hermanos maestros de escuela dominical, estoy teniendo reuniones ya con los diferentes ministerios con miras a la planeación del próximo año. Y con el Ministerio de Educación, algo que comenté, es que para ser maestro de la iglesia, ¿qué se requiere? Pues venir a la escuela dominical. Porque enseñamos con el ejemplo, ¿verdad? Entonces, integremos, y eso aplica para todos, hermanos, para todos los ministerios. Si alguien tiene una responsabilidad en la iglesia, pero la iglesia no te ve integrado a la iglesia, pues como que hay algo raro ahí. Bueno, vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra en esta mañana. Gracias porque es un privilegio el servirte. Ayúdanos a desarrollar esas 3 actitudes correctas, Padre, a la hora de ejercer nuestro servicio a ti, Padre. Gracias te doy por mis hermanos y hermanas que con diligencia se esfuerzan día a día para dar lo mejor de ellos para tu servicio, Padre. Te doy gracias por la vida de tus hijos misioneros que tienes en los diferentes campos, que sin duda alguna, si están en el campo misionero es porque has puesto estas 3 actitudes en ellos. Un concepto equilibrado de sí mismos y de sus capacidades. Un sentido de comunidad, Padre, y un claro entendimiento de que su llamado y su don es inmerecido. Síguelos bendiciendo, síguelos usando allá donde los tienes, en el campo donde los has llamado. Y a nosotros aquí, en esta ciudad,